los bueyes se dirigieron para las tierras prometidas de Israel con el arca. Ni siquiera tuvieron que pelear a rescatar el arca porque el arca solita se fue para el lado de los israelitas. ¿Vieron? Cuando algo no es tuyo o algo es de Dios y no es para vos, ¿qué va a pasar? Se va a ir por otro lado. Y algo así pasó. Y fue a parar al territorio de los israelitas y había un levita, que los levitas eran los que se dedicaban a estar en el templo, a hacer los sacrificios para Dios. Dijimos, recuperamos el arca. Recuperaron el arca y pasó a estar en la casa de un tal llamado Abinadab. Ese tal Abinadab era un levita y tenía dos hijos. Uno se llamaba Ahío y el otro se llamaba Usa. Esos hijos eran adolescentes, eran chicos. Y la historia, para poder entrar en esta, dice que estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Supongo que la tendrían adentro de un galpón, como muchas veces, las cosas las tenemos archivadas, pero era poco intelectual o interesante para alguien que guarda esto que era tan importante para todo el pueblo de Israel, metido en un lugar donde se llenaba de polvo y nadie podía tocar, solamente el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahí estuvo 20 años. En ese proceso de 20 años, el pueblo de Israel cambia de matices, porque viene el primer rey, un rey que se llamaba Saúl. Después ese Saúl no cumplió con lo que Dios le había pedido y aparece el rey David. ¿Cuántos conocieron alguna parte de la historia del rey David? Levante la mano por lo menos para saber si estoy hablando para mí mismo. Bien, el rey David fue un rey que, dice la Biblia, tenía un corazón como el de Dios. Era un adorador. Y él dijo, Señor, yo quiero traer el arca de la alianza a tu ciudad. Entonces lo primero que hace es lo que vamos a leer. Antes de decir o leer esto, les voy a decir quién era Obed Edom Geteo. Obed es el nombre. Edom porque era edomita, y los edomitas eran los mismos de Esaú, porque quiere decir colorado, era de la tribu de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob que después se llamó Israel. ¿Hasta ahí me siguen? Y después dice Geteo porque este edomita vivía con los filisteos. Pero David, apenas empezó a ser rey o antes de ser rey, formó un ejército que lo acompañara, era un hombre de mucha fuerza de parte de Dios, y hubieron personas extranjeras que dijeron, yo quiero estar contigo, David. Y cuando estuvieron con David, estas personas, una de ellas era este edomita, que se puso a la disposición de David. Y era un hombre que cuenta la Biblia, que era el portero del templo. Qué cosa interesante, ¿no? A veces los porteros parece que pasan por desapercibido, pero en este caso, este hombre, que era edomita, que era de la tribu de Esaú, llamado Obed, era una persona que quizás nadie le podía prestar atención o no le daban importancia, sin embargo Dios le dio mucha importancia. Y esto es lo que quiero leerles. En 2 de Samuel cuenta esta historia que vamos a leer, capítulo 6. En el 1 Samuel, capítulo 7, hablamos de Abinadab, pero eso ya lo dije, así que vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6. Y el versículo 1 dice, yo lo voy a leer en la traducción, voy a leerlo en la traducción Reina Valera para que aquellos que tienen una Biblia en papel puedan leerlo más fácil. ¿Sí? Reina Valera, capítulo 6 de 2 de Samuel, versículo 1. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, pandero, flautas y címbalo. ¿Qué hacía David? No iba con el ejército, iba danzando, iba cantando, tocaban música, iban delante del arca, ¿no es cierto? Iban haciendo esto, que era algo precioso porque querían tener la presencia de Dios y era símbolo de la presencia de Dios, y de hecho que estaba la presencia de Dios en el arca, por eso nadie la podía tocar. Y algo más, fíjense que lo pusieron sobre un carro nuevo con bueyes. Ahora dice más, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La Biblia cuenta que una de las cosas que no podía hacer el hombre era tocar el arca. No conté, pero los filisteos tocaron el arca, quisieron abrir el arca y se llenaron de tumores, hicieron tumores de oro, hicieron artilugios para ver si se sanaban, y cada vez se morían más porque el arca era prohibido tocarlo. Y tenía que estar en un lugar exclusivo, nadie podía entrar en ese lugar que estaba el arca. Pero en este caso, estos levitas, digo ignorantes, porque seguramente cuando Usa y Ahío tuvieron el arca en su casa, ellos eran chicos y ahora se habían puesto como levitas, como sacerdotes. Es como que pensaron que se habían familiarizado con el arca, pero Dios había prohibido que toquen ese arca. Sin embargo, dice que en vez de llevarla como decía la Biblia que tenía, o mejor dicho la ley, que llevarla con unos barrotes, como los ven ahí, algunos, esos barrotes que ven abajo, se lo ponían en el hombro y tenían que llevarlo de esa manera y no tocar el arca. Lo pusieron arriba de un carro nuevo, tirado por bueyes. El carro tropieza porque había alguna roca o un pozo, lo que sea, y él, con la intención de que no se caiga el arca, puso sus manos y cayó muerto, no porque emitiera electricidad, sino porque Dios había prohibido, y Dios tuvo furor por esa causa, y por eso cayó muerto. Yo recién escuchaba atentamente el mensaje de Sebastián cuando él hablaba acerca de la cena del Señor, en la condición que tenemos que participar. Y yo quiero decirles que cuando está la presencia de Dios, lo peor que te pueda pasar es que seas indiferente a que Dios está. Lo peor que te pueda pasar es que le faltes el respeto a Dios porque Dios está. Y lo mejor que te pueda pasar, que su misericordia hoy está para salvarte. Fíjese lo que dice versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Ahora qué hacemos?, dijo. ¿Cómo me traigo el arca a la ciudad? Dice así, versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom geteo. Yo imagino que yo fuera Obed-Edom, capaz que Dios me está probando, me llevan el arca y me muero ahí, ¿no es cierto? Pero Obed-Edom no hizo lo que hizo Abinadab. Fíjese lo que dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a
a Obed-edom y toda su casa. Todo lo contrario que había pasado con Abinadab y mucho más contrario a lo que pasó cuando Elí era el sacerdote y sus hijos, Ofni y Fines, que eran perversos porque se vestían de santo y hacían cualquier cosa. Y sin embargo acá dice que Obed tuvo la bendición. Si nosotros tenemos otras porciones paralelas que no voy a leer, pero dice que su ganado se multiplicó, no hubo enfermedad, empezó a prosperar y todos pensamos, ¿qué pasó? Yo quiero tener eso, entonces ahora en mi casa. No, esto es falsa esta, por las dudas no vaya a ser que alguno crea que está la... No, yo quiero decir que lo que pasó ahí con Obed es que él dijo, es un privilegio tener el arca en mi casa. Y él en vez de ponerla en un galpón, la llevó en el mejor lugar de su casa y no dejaba que nadie la toque porque él tampoco podía. Pero dice la palabra de Dios en varias porciones que podemos estudiar, e inclusive la historia, cuenta que Obed tuvo una bendición donde sus nueras y sus hijos eran estériles y empezaron a quedar embarazados y tener familias y multiplicarse y su ganado se multiplicó en 3 meses. Y yo quiero contar esto porque vaya y envíe mi espíritu y esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si no vamos a hablar del arca más, yo simplemente traje para que tengan una idea. Vamos a hablar de lo que había adentro y de lo que hay ahora aquí. El Señor dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso de que derramó el espíritu, no, el Señor no se fijó si somos argentinos, franceses, italianos o chinos. Dios derramó su espíritu sobre toda carne. Obed-edom sabía que lo que estaba dentro del arca era el espíritu de Dios. Y él no pensó que el arca era un artefacto más de un templo. Él dijo, aquí está Dios. Honró lo que estaba adentro. Entonces toda su casa, dice la palabra, toda su familia, todos sus bienes, todo su ganado y sus campos prosperaron. Es más, cuento esto para finalizar, pero dice algo que es interesante. Ustedes estudien si quieren la trayectoria de Obed-edom. Él habiendo sido prosperado, bendecido, multiplicado, ¿sabe qué dijo? Yo quiero ir con el arca a la ciudad de David. Y también fue con el arca a la ciudad de David. Y de ahí es que cuenta que el portero del templo, que ahí no era templo, sino un lugar que había preparado todavía, el templo no le tocaba a David hacerlo, sino lo hizo después su hijo Salomón. Pero él hizo unas tiendas especiales donde estaba el arca y él quería ser el portero. Mire cuánto vale un portero. Fue prosperado, fue bendecido. Aquí quiero señalar algo que es lo más importante. Tu inteligencia no te va a prosperar. Aún creyendo que tienes mucha riqueza, eso no es prosperidad. El apóstol Juan dice que quiero que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma. Prosperar significa alcanzar las metas, alcanzar los propósitos. Quizá alguien diga, yo quiero ser prosperado económicamente, si eso es una añadidura de la prosperidad. Dios quiere prosperar tu salud, quiere prosperar tu matrimonio, tu pareja. Dios quiere prosperar, tener hijos. Dios te prospera porque Él tiene algo para ti y es un propósito que es el propósito de la prosperidad. Y eso fue lo que hizo el arca en la casa de Obed. Prosperó todo. Imagínate que tengo el arca y no me falta nada. Empiezas a tener salud. Es como si tuvieras que te zambulles en la fuente de la juventud, parece, ¿no? No tenés más problemas de articulaciones ni nada. O que todo empieza a prosperar. Y es así lo que Dios promete a sus hijos. Que aquellos que tenemos el Espíritu Santo,
Dice la palabra de Dios, todo te irá bien. ¿Y cómo adquirimos al Espíritu Santo? Y esto es la palabra que tengo para ustedes. Dios, en este tiempo llamado gracia, es el Espíritu Santo. Hablamos con el Padre y es el Espíritu Santo el que traduce nuestro lenguaje con el Padre. Hablamos con Jesucristo y es el Espíritu Santo el que hace la conexión con el Señor Jesús. Pero aquel que niega al Espíritu Santo está sin conexión. Es como tener un celular sin servicio. Es lindo, puedo jugar porque a veces quedan los jueguitos pegados, pero quiero hablar y no tengo forma. Mi conexión es el Espíritu Santo y es la conexión de todos nosotros que si queremos llegar al Padre por medio de Jesucristo, es a través que el Espíritu Santo nos conecte. Yo te puedo hablar, puede ser que pueda ser elocuente o no, no lo sé, puede que te guste o no la charla, pero el que te va a convencer no es el pastor, sino el Espíritu Santo. Si hay algo que hay adentro tuyo que late diferente en el momento que Dios está hablando, es que es el Espíritu Santo que te está tocando. Si hay algo que te hace quebrantarte en medio de una adoración, una exaltación a Dios, es el Espíritu Santo porque transmite tu alabanza al Padre, porque Dios Padre busca adoradores, dice la Biblia, que adoren al Padre en espíritu. Sin en espíritu no lo podemos hacer. En espíritu y en verdad podemos tener buena música, pero si no está el Espíritu no sirve nada. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos guía a tener una conexión con esta fecha de la Semana Santa. Es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos hace sentir y ver el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero nos hace sentir más que eso, como para que no parezca algo, ay, mira cómo sufrió Jesús. Sí, sí, sufrió, pero lo hizo voluntariamente porque Él quería perdonar tus pecados, porque no había otra forma para que tú te salves, para que yo me salve. Es el Espíritu Santo el que habla a tu corazón y te dice, mira, yo quiero hoy ofrecerte esta salvación. Quiero sacarte de esta opresión. Yo no sé si alguien aquí alguna vez estuvo involucrado con drogas o con cosas horribles que quería, quiero dejarlo y no puedo, me dice. Yo conocí personas que estaban involucradas en la prostitución y decía, no sé, pastor, quiero que me ayude, pero yo me siento atraído, no sé qué me pasa. Yo te puedo dar muchos consejos, pero nada va a pasar si el Espíritu Santo no actúa desde adentro de tu corazón. Personas que eran ladrones, robaban, personas que eran perversos, personas que tenían todo tipo de males. He visto mujeres que han hecho 10 abortos. Pero cuando vino el Espíritu Santo se dieron cuenta que habían matado a sus propios hijos y dijeron, ¿qué me pasó? ¿Cómo puede ser que no me di cuenta? Es que Satanás, dice la Biblia, cegó el entendimiento de los hombres para que no puedan oír la voz de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo empiezas a ver con claridad en este mundo de tinieblas, Él es la luz y hace que tú seas también un hijo de luz. Yo te quiero ofrecer algo esta mañana, un regalo de los mejores. Algunos van a querer la camioneta, pero no, eso ya está desvalorizado. El mejor regalo es que hoy puedas llevarte a Dios en tu corazón. Y aún siendo cristiano y te alejaste y dijiste, Señor, ¿cómo puede ser que yo haya sido tan necio? ¿Cuántas veces tendiste tu mano para salvarme? Y yo en vez de ponerme en ese lugar de la salvación, dije, no, todavía déjame un poquito más, quiero vivir la vida loca. Y hoy te das cuenta que vivías perdido, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y hoy te quiero ofrecer lo que Dios te está ofreciendo, lo que Dios me dijo que hagas. Quiero ofrecerte que hoy puedas decirle, Señor, entra en mi corazón. Si tú supieras cuánto vale para tu vida eso,
te harías rico, te harías próspero. Si tú le dijeras, Señor, solamente, Señor, entra en mi corazón. Podemos conocer toda la ciencia de este mundo, tener todas las riquezas, pero cuando uno no tiene a Dios, no tiene amor tampoco. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no te ama, Dios, aquel que está en Dios, es transformado por el amor de Dios. Es un atributo divino que aquellos que aceptan a Cristo, sus corazones cambian, sus vidas cambian. El que roba ya no quiere saber nada con eso. El que miente dice, ¿por qué habré mentido? ¿Sabe cuántos cristianos he visto que mienten, inclusive en la plataforma? Exageran un milagro que nunca tuvieron. Dios no necesita ayuditas del pecado o de Satanás para que otros crean. Sé veraz. Muchas personas mienten y es muy común, exagerando, creyendo que tienen más razón que otros. Dios quiere verte con un corazón íntegro. Y hoy el Señor te da una oportunidad y quiero que tomes esa oportunidad. Quizás podríamos hacer una reunión diferente, pero yo voy a hacer solamente lo que Dios me permite hacer. Yo quiero invitarte en esta mañana, ni siquiera que te pongas de pie, porque no quiero que te sientas que, ay, me están mirando. Solamente cerrá tus ojos. Y cerralos, pero habla con Dios. Porque Dios está mirando tu corazón, no está mirando tu rostro. Está mirando lo que te está pasando. Quizás no quieras que otros te vean haciendo algo. No es lo que tú hagas lo que te va a salvar. Lo único que puede salvar tu vida en esta mañana es que ahora que Dios te está hablando, tomes una decisión. Decirle, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Mi corazón es el arca ahora. Y Dios quiere poner su espíritu. Tu corazón es el arca. Esta arca que tengo acá está vacía, no tiene espíritu. Hay muchos que andan así, religiosamente. Hay muchos que tomaron la palabra de Abinadab como un sacerdote. Se acostumbraron 20 años, se familiarizaron, la unción estaba, pero ni se daban cuenta. Pero Obed dijo, Señor, acá hay unción. Te voy a honrar. Yo quiero que el arca no se vaya a mi casa. Quiero que tu presencia no se vaya de mi casa. No se vaya de mi vida. Yo te voy a invitar que ores conmigo en esta mañana. Y quiero hacer dos tipos de oración en una. Si eres una persona que nunca le diste tu corazón a Dios, que estás pasando un mal momento, que no tenés paz, que no puedes dormir, que te vienen a la mente pensamientos de terror. Hay gente que a veces le vienen pensamientos de muerte, quieren suicidarse. Los vemos elegantes, los vemos intelectuales, pero en su soledad desean la muerte. Yo te quiero pedir a ellos, a estas personas que nunca le dijeron, Señor, extiende tu mano y sálvame. El Señor tiene piedad por tu vida y en esta mañana te está diciendo, quiero salvarte. Quiero sacarte de ese lugar. La mano del Señor, dice la Biblia, que se extendió para salvación. Y tú puedes decirle, Señor, no me interesa el que está al lado, atrás o adelante, me interesas tú. Pues si estoy aquí es porque tú me estás hablando. Si estoy aquí es porque tú me quieres salvar. Quizás vine obligado, quizás vine presionado, pero ahora me doy cuenta que tú me trajiste para ofrecerme la salvación. Quizás seas un cristiano que se alejó y dijo, Señor, yo te he fallado, me equivoqué muchas veces, pero hoy no quiero seguir fallándote. Señor, quiero volverme a ti.
Esas son las dos condiciones por las cuales en esta mañana quiero que ores conmigo. Y le digas así, ora conmigo si quieres en voz alta o si quieres en voz baja. Pero ora con fe. La palabra de Dios dice que si con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo así. Dile así, Padre Celestial, piedad, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Señor, porque estuve lejos o porque no te conocía, pero ahora sí te conozco, Señor. Me doy cuenta que tú me estás hablando. Dígaselo con sus palabras. No voy a poner yo mis palabras en su boca. Dígale, Señor, hoy te quiero conocer. Quiero que tú me hables. Quiero que tú no te vayas nunca de mi vida. Ten misericordia, Padre. Piedad, Señor. Piedad, Señor. Quizá alguien quiera decírselo llorando y hasta en los gritos. Dígale, Señor, piedad. Pues la piedad del Señor alcanza para salvarte. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te necesito, Señor. Dígalos con sus palabras. Señor, yo te invito ahora en el nombre de Jesús. Dígaselo fuerte si puede. Te invito, Señor, que entres en mi corazón. Dígaselo ahí donde está. Diga, Señor, te invito que entres en mi corazón y te quedes para siempre conmigo, Señor. Te necesito, Padre. Perdona mis pecados, Señor. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dígalo conmigo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y hoy, Señor, declaro que Jesucristo es mi Salvador y es también mi Señor. Por lo tanto, la palabra dice que yo soy tu hijo. Soy nacido de nuevo. Y si eras un cristiano alejado, eres renacido, renovado, avivado de nuevo en el nombre de Jesús. Soy renacido de nuevo. Gracias, Señor. Dígaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Señor, porque mi vida cambia a partir de hoy. Porque ahora sé que tú sellaste mi corazón y soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante su mano. ¿Sí? Dios te bendiga. Sé que hay algunos que tienen vergüenza de levantar la mano. No sea problema. Hacemos esto porque queremos bendecirte más todavía. No te vayas. Estás invitado a comer todos juntos. Atrás vamos a pasar. Ahora vamos a organizar. Los de la casa que estamos siempre, vamos a servirles a ustedes que vinieron. Pero antes de todo, le voy a pedir a Sebastián que terminamos con una canción de júbilo. Y ya se pueden poner de pie, se pueden saludar con el de al lado y vamos a cantar también. Pero, Sebastián.